bien, ahora tenemos delante de nosotros el tema de la disciplina en la iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el plan de Dios en Efesios 3, de poner todas las cosas en Cristo, de unir todas las cosas en Cristo y bajo Cristo. Ese es el plan cósmico de Dios. Y la iglesia juega un papel fundamental en ese plan eterno de Dios. Hemos visto cómo somos parte de una membresía que es significativa. Soy parte de una iglesia y de ese plan cósmico de Dios al pertenecer, al unirme, al hacer pacto con hermanos y hermanas dentro de una misma iglesia. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van tan bien en la iglesia? El tema de la disciplina a nadie le importa hasta que las cosas van mal en la iglesia. Sí. A nadie le gusta hablar de las estructuras de la iglesia hasta que el edificio se derrumba, ¿verdad? El tema de la disciplina nos ayuda a pensar bíblicamente sobre qué hacer cuando los hermanos y nosotros mismos estamos viviendo en pecado. Voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Qué es la primera palabra que se les viene a su mente cuando piensan en un tema como la disciplina? ¿Qué? Castigo, muy bien. Vara, ok. Exhortación. Dios mediante, al terminar esta sesión, espero que la primera palabra que asociemos con la disciplina es amor. Amor y restauración. Si pensamos de la iglesia como un barco, ¿sí? Podemos pensar de la membresía en la iglesia como cuando un nuevo marinero se une, ¿verdad? Y le decimos, tú tienes un trabajo aquí, ¿sí? Pues vas a ser un miembro, vas a ser una parte de la tripulación, entonces tienes que ponerte a hacer tu trabajo y vamos todos en una misma dirección. Esa dirección es la gloria de Cristo, vamos a exaltar a Cristo. Y podríamos pensar de la disciplina como el proceso de rescate cuando un hermano se cae por la borda, ¿sí? La disciplina es el salvavidas que tenemos nosotros como iglesia para rescatar a los hermanos que han perdido el rumbo. ¿Dónde encontramos la disciplina en las Escrituras? Bueno, vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 es, por así decirlo, la introducción a este tema de las llaves del reino que le es dada a Pedro y por índole también a la iglesia. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Cabe mencionar que hasta ahora nadie de los discípulos había confesado a Cristo como el Señor de señores. El versículo dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acuérdense del mensaje de Juan en Efesios. Es un misterio revelado ahora en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Pedro en este momento recibe revelación del Padre en cuanto a la persona del Hijo y le dice Jesús a Pedro, eso no salió de sangre y carne, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tú has recibido el evangelio de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué encargo le da ahora Cristo a Pedro y a la iglesia? El versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o Petra edificaré mi iglesia. Vemos el plan de Dios en la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que en este momento las llaves, el misterio del evangelio es pasado a los apóstoles, a Pedro en primer lugar, y es interesante que Hechos empieza. ¿Cómo va el evangelio a los gentiles? Por la predicación de Pedro y a los judíos, ¿sí? Pedro es el que abre, por así decirlo, las llaves del reino en el libro de Hechos, ¿sí? Pedro tuvo un papel importante en el libro de los Hechos utilizando esas llaves del reino. Pero el plan no solamente era para Pedro.
ni para los apóstoles. Dice que es aquí también para la iglesia. Cristo va a edificar mi iglesia sobre Pedro, sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, como vimos en Efesios. Cristo siendo la piedra angular, Dios está formando su iglesia. Y a esta iglesia les da las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para atar y desatar. ¿Qué significa esto de atar y desatar? Bueno, vamos a Mateo capítulo 18, porque el lenguaje es muy similar. Mateo capítulo 18, vemos un pasaje relacionado completamente a la disciplina. Tal vez el pasaje más conocido en cuanto a la disciplina. Mateo capítulo 18, versículo 15. Fíjense lo que dice y pongan atención al lenguaje que utiliza el capítulo 18, porque es muy similar al del capítulo 16. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, como no creyente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que este mismo lenguaje es utilizado aquí, y yo creo que esto es a propósito de parte del Señor Jesús. Estas llaves que son conferidas a los apóstoles, a Pedro, a la iglesia, ahora dice en el capítulo 18, y lo aplica al proceso de la disciplina. Es decir, estas llaves de atar y desatar es decidir o afirmar quién pertenece a nosotros y quién no pertenece a nosotros. Las llaves de abrir las puertas del reino a través del evangelio pertenecen a la iglesia. Y las llaves también para sacar a las personas de membresía pertenecen a la iglesia. El contexto que estamos viendo en capítulo 18, versículos 15 al 17, es un contexto de disciplina. ¿Qué hacer cuando un hermano peca contra ti? Eso quiero que lo tengamos en mente antes de pasar a nuestra sesión de la disciplina de la iglesia. La disciplina es un tema de cual es fácil tal vez hablar en abstracto, ¿sí? Pero cuando lo aplicamos a un tema personal, es algo que se vuelve muy doloroso. Por ejemplo, nosotros como iglesia en Austin no somos una iglesia perfecta, para nada. Somos una iglesia que es del Señor Jesucristo, como la de ustedes, pero todos tenemos deficiencias y donde hay pecado hay problemas. ¿Sí? Donde hay pecado tiene que haber disciplina. Por ejemplo, tengo un recuerdo de uno de nuestros miembros que fue disciplinado hace tiempo. Esa persona fue por mucho tiempo a sesiones de consejería matrimonial, creo que alrededor de 2 años, y sus problemas seguían. Esta persona finalmente decidió abandonar a su familia, dejando a su esposo, a sus hijos, se fue de la casa. Y nosotros como ancianos nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué empezamos a hacer con esta persona? Queremos rescatarla de su pecado, queremos obrar en su vida, queremos que ella regrese con su familia aquí en la iglesia también. Pero cuando hablamos de un tema ya aplicado a ese contexto, se vuelve algo muy doloroso. Esa persona se fue en disciplina de la iglesia, dejando a muchos miembros heridos, a su familia herida, a sus hijos heridos. Y cuando hablamos de disciplina, se vuelve un tema difícil en lo emocional, en lo espiritual y en lo conceptual también. Ahora, ¿por qué hay iglesias a las cuales no les gusta hablar de disciplina? Bueno, hay a veces que a la gente no le gusta la confrontación. ¿Sí? De hecho, a ninguno de nosotros nos gusta que nos confronten. Tal vez tu iglesia es pequeña y no puedes darte el lujo de perder un miembro. ¿Sí? Si se va este hermano, ya me queda yo y mi esposa. No podemos seguir así. Pero quiero proponerles que fracasar en practicar la disciplina indica tanto una deficiencia, un fracaso en el trabajo de los pastores, como también en el trabajo de la iglesia misma. ¿Qué pensarían ustedes de un profesor de matemáticas que explica la lección y les da todas las respuestas, ¿verdad? Dice 1 más 1 es 2, ¿verdad? Espero. Y sigue obrando en sus matemáticas y ustedes se llevan tarea, regresan y usted dice 1 más 1 es igual a 5 y el profesor les dice muy bien. ¿Sí? No es un buen profesor de matemáticas, porque un profesor de matemáticas que es bueno no solamente enseña, sino también corrige.
Sí, parte del discipulado, viene la misma palabra, discipulado, disciplina. Parte del discipulado es disciplinar correctivamente. ¿Qué pensarían de un doctor que habla todo el tiempo de la importancia de la salubridad, pero al tener ahí en el scan un cáncer, dice, todo está bien con tu cuerpo, sí, no pasa nada, tú sigue comiendo saludable y todo va a estar bien? ¿Es un buen oncólogo? No, ¿verdad? Un oncólogo tiene que atacar ese cáncer, tiene que corregir el problema. Creo que el problema es que hacer discípulos sin practicar la disciplina tiene tan poco sentido como un doctor que ignora un tumor. Practicar el discipulado en la iglesia haciendo caso omiso a la disciplina es como ser un doctor que ignora un tumor en el scan. Fíjense lo que dijo Robert Murray McCheyne al respecto en cuanto a su iglesia. Dice, cuando entré a la obra del ministerio entre ustedes, yo ignoraba la gran importancia de la disciplina en la iglesia. Yo creía que mi único trabajo era orar y predicar. Sus almas me parecían preciosas y el tiempo era corto, que decidí dedicar todo mi tiempo y cuidado y fuerza a la labor de la palabra y la doctrina. Cuando se presentaban casos de disciplina ante mí los ancianos, yo los percibía con cierto aborrecimiento. Era una tarea que descuidé y debo decir que casi me costó mi trabajo en el ministerio entre ustedes. Sin embargo, le agradó a Dios, quien enseña a sus siervos de una forma que no es humana, a bendecir varios de los casos de disciplina para manifestar la conversión de las almas bajo nuestro cuidado. Y desde esa hora, una nueva luz entró en mi mente y me di cuenta que la predicación es una ordenanza de Dios. También lo es la disciplina en la iglesia. Ahora me siento profundamente persuadido de que ambas son de Dios. Ambas llaves nos han sido encomendadas por Cristo, la llave de la doctrina, por la cual abrimos los tesoros de la Biblia, y la llave de la disciplina, por la cual abrimos o cerramos el camino a las ordenanzas de la fe. Ambas son un regalo de Cristo y descuidar alguna de ellas no es menos que pecado. Eso lo dijo el pastor Murray McCheyne en los 1800. Quiero proponer que fracasar en practicar la disciplina sugiere también que somos más sabios que Dios. Si la iglesia es el plan de sabiduría de Dios, entonces cuando somos deficientes en usar estas llaves de disciplina, estamos pensando que somos más sabios que el más sabio Dios. Leemos en Hebreos 12, 6 y 7, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como hijos. La disciplina está dentro del plan de Dios en la iglesia. Y la disciplina debe ser una práctica de la iglesia fundamentalmente por amor a la iglesia. Amor por el que cometió el pecado para que pueda venir arrepentimiento, ¿verdad? Amor por la iglesia y por los cristianos que también son débiles para que ellos no sean arrastrados. ¿Qué comunicaría el que una iglesia no haga nada con un pecado que es continuo? Está comunicando que no nos importa la santidad. Amor por los no creyentes también para que ellos no tengan una idea falsa del cristianismo a causa de la hipocresía. ¿Sí? Cuando nosotros no tratamos con problemas de pecado continuos en nuestra iglesia, estamos comunicando a la comunidad que está aquí a nuestro alrededor. Dice, el pecado está bien, ¿sí? Está bien ser hipócrita en la iglesia. Finalmente, y más importante, cuando practicamos la disciplina, amamos a Cristo, porque podemos representar su santo amor en nuestra vida personal y como iglesia. Dios también disciplina a sus hijos por el bien de su vida, su crecimiento y su salud. Y fíjense lo que continúa diciendo Hebreos 12, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia es el fin de la disciplina. Es una fotografía bien hermosa, ¿sí? A veces pensamos en disciplina y a veces por lo que hemos aprendido, por lo que tenemos de connotación de esa palabra, pensamos en corrección, pensamos en regaño. Pero cuando la Biblia habla de disciplina, habla de amor de Dios por su iglesia. Un fruto apacible de justicia es el fin de la disciplina.
Mi objetivo ahora es pensar con ustedes sobre los elementos de la disciplina correctiva en la iglesia y pasaremos el resto de nuestro tiempo hablando de 12 pasos para guiar a nuestra iglesia a una cultura de disciplina en la iglesia. 12 pasos para guiar a nuestra iglesia local hacia una cultura de disciplina. Vamos a hablar primero antes de disciplinar, después durante el proceso de disciplina y después qué hacer después de disciplinar. Antes de disciplinar, número 1, enseña a tu congregación sobre la santidad y el arrepentimiento. Antes de disciplinar, enseña a tu congregación sobre la santidad y el arrepentimiento. Si queremos que la idea de la disciplina en nuestra iglesia local tenga sentido alguno, nuestra congregación debe entender entonces lo que significa ser creyente, ¿sí? Y necesitamos entender el evangelio. Es por eso que la disciplina empieza realmente desde el evangelismo, ¿sí? Cuando empezamos a evangelizar a los no creyentes, ahí ya estamos discipulando, tal vez positivamente, pero necesitamos enseñar a nuestra congregación qué significa ser un creyente. Ser creyente no significa nada más levantar tu mano un día, ¿verdad? Y pasar al frente y hacer una oración. Es probable que muchos de nosotros hayamos sido convertidos así, pero eso no es lo que significa ser creyente. Ser creyente significa estar arrepentido y seguir creyendo hoy, ¿sí? Decía un predicador, realmente no importa si te arrepentiste hace 15 años y hoy no te estás arrepintiendo, ¿sí? El arrepentimiento en una vida de un cristiano es continuo. La fe sigue permaneciendo, sigue creciendo esa fe y sigue creciendo ese arrepentimiento en nuestra vida. Entonces, ser cristiano no significa nada más una decisión. Significa vivir una vida continua de fe en Jesucristo y arrepentimiento de nuestros pecados. Hermanos, Dios quiere que su pueblo se vea diferente al mundo. Él quiere que su pueblo viva vidas santas, que hagan guerra contra el pecado, que es lo que estamos haciendo en la disciplina. Y esto significa también arrepentirse. El arrepentimiento no quiere decir que una persona ha dejado de pecar, pero sí significa que le ha declarado la guerra al pecado. Charles Spurgeon decía que la diferencia entre una oveja, verdadera oveja, y un puerco es que el puerco le gusta revolcarse en el cieno y la oveja si se cae se levanta, ¿sí? Nosotros como ovejas debemos declararle guerra al pecado. Y nuestra iglesia tiene que entender esto antes de siquiera hablar de disciplina en la iglesia. Necesitamos entender la santidad del arrepentimiento. Número dos, antes de disciplinar, enseña a tu congregación sobre la membresía. Es por eso que Juan primero habló de membresía antes de yo hablar sobre disciplina. Tenemos que entender qué significa la membresía saludable antes de poder disciplinar. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que soy parte de un pueblo de Dios, de una comunidad local, entonces cuando me toque a mí la disciplina, yo voy a decir, pues, ¿de qué me están sacando, verdad? Si yo no soy miembro de nada, ¿sí? Tengo que entender primero lo que significa ser miembro de una iglesia. Tu iglesia no querrá poner a alguien fuera de la iglesia a menos que entiendan quién pertenece y quién no pertenece en la iglesia. La Biblia es muy clara, existe aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27, Pablo lo dice, que somos miembros de todos de un cuerpo, y existen aquellos que son de afuera, en 1 Corintios 5:12, ¿verdad? Le dice, saquen a ese hombre que está en pecado, sáquenlo, ¿de dónde? Pues de la iglesia, de la membresía que ellos entendían pertenecer. Tu iglesia necesita entender esto también, de lo contrario, disciplinar a alguien o sacarlo será una idea ridícula para esa persona y también para tu iglesia. Primero enseña sobre la membresía. De forma más específica, tu iglesia necesita entender que la membresía, como dijo Juan, no es una membresía a un club, sino es una membresía que se trata de una ciudadanía, ¿sí? Es decir, nosotros como iglesia no tenemos la autoridad para decir quién es creyente y quién no. Pero sí tenemos la autoridad para afirmar las conversiones de las personas. Es decir, yo no te voy a dar tu salvación a ti, eso es entre Cristo y tú. Pero el rol de la iglesia es afirmar esa declaración de fe. Por eso en el proceso de membresía, y ha sucedido varias veces en nuestro proceso de membresía, cuando pasan por la entrevista y yo le pregunto a este hermano, ¿me podría decir usted el evangelio en 60 segundos?
y ella me empieza a hablar de sus buenas obras y que ella siempre fue de Cristo y que ella creció en una familia cristiana, pero yo nunca escucho las palabras: Dios es santo, el hombre es pecador, Cristo es un salvador y yo necesito responder en arrepentimiento y fe. A veces es clarificación de términos, ¿verdad? Pero a veces también significa que esa persona no ha entendido lo que es la conversión, no ha entendido lo que significa ser creyentes. Y desde ese momento nosotros empezamos a aplicar este proceso de membresía saludable y disciplina también. En la iglesia, es la iglesia la que dice al mundo: hemos escuchado tu profesión de fe, ¿sí? Y nosotros, al escuchar tu fe y al ver tu testimonio, podemos afirmar que realmente eres lo que dice ser un creyente, ¿sí? Por eso dice la Escritura también que somos embajadores de Cristo. La figura de la embajada es muy popular en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace una embajada? Representa a un gobierno. La embajada de México aquí en Estados Unidos representa al gobierno mexicano, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esa embajada? También da pasaporte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy aquí al consulado de San Antonio, de Austin, y digo: oye, se me perdió mi pasaporte. Pues ellos van a pedir documentación que avale que realmente yo soy mexicano. No puede ir cualquiera a pedir un pasaporte mexicano. El rol de la iglesia es más o menos similar. El pasaporte no te hace mexicano, ¿sí? El pasaporte no te hace mexicano. Si tú eres mexicano, por donde naciste o hijo de quién eres. Pero ese pasaporte avala de parte de la embajada que tu profesión es creíble, ¿sí? La salvación es personal, pero es la iglesia la que tiene la responsabilidad de afirmar esa profesión de fe. Igualmente, es la iglesia también la que tiene la responsabilidad de actuar cuando ese ciudadano, en profesión, ese ciudadano no vive de acuerdo a su ciudadanía, ¿sí? Cuando una persona en la iglesia no vive de acuerdo a su ciudadanía, la iglesia ya no puede decir: yo afirmo tu creencia, yo afirmo tu profesión. Yo como iglesia no puedo decirte que estás bien con Dios si tú sigues en pecado y sigues viviendo una vida de pecado. Y ese es el rol de la iglesia. Pero tenemos que empezar desde la membresía. Número 3. Antes de disciplinar, enseña a la congregación sobre disciplina. Antes de disciplinar, enseña a la congregación sobre disciplina. Ya hemos leído unos textos, les voy a dar unos más para que ustedes los tengan en mente. Ya vimos Mateo 18, ¿verdad? El proceso de disciplina. ¿Qué otros textos tenemos en la Escritura que hablan de disciplina? 1 Corintios, Carlos, ¿qué capítulo? Capítulo 5. Vemos el proceso de disciplina. Ahorita vamos a estudiar un poquito más esos. Tito 3:10. Tito 3:10 es diferente en los pasos que seguimos en Mateo 18 a Tito 3:10. Por ejemplo, Tito 3:10 nos dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. O sea, aquí ya no hay 3 pasos como en Mateo 18, son nada más 2. El que genera divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. 1 Corintios 5:1 dice: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es en la iglesia de Corintios, ¿sí? Un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre. Versículos 4 y 5 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Pablo rogándole a la iglesia, que por cierto no le ruega a los ancianos, ni a los pastores, ni al pastor de la iglesia. Le dice a la iglesia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí vemos el punto otra vez. El punto final es que esa persona sea salva, ¿sí? Esa persona no puede seguir viviendo como alguien que piensa que es creyente. La iglesia no hace nada. Está este hombre acostándose con la mujer de su padre en su medio, en su iglesia. Ustedes no están haciendo nada. Y Pablo decía: ustedes tienen que sacar a esa persona de su medio para que esa persona pueda darse cuenta que ella no está bien. Y al final el punto es rescate. El punto de la disciplina siempre es el rescate. No es venganza, no es regaño, es rescatar a este hermano. Si realmente es hermano, él va a regresar, ¿sí?, a nuestro medio.
Fíjense lo que dice el verso 12 de 1 Corintios. No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de juzgarnos mutuamente por el bien de nuestras almas. No es el tipo de juicio que es crítico, simplemente es un juicio donde evaluamos nuestras vidas. Y si vemos a alguien que está viviendo en pecado, decimos, hermano, ¿qué estás haciendo con tu pasaporte que se te ha dado en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con tu ciudadanía en los cielos? Debemos aprender a enseñar esta cultura de disciplina. Pastor, ¿cuántos pastores hay aquí? Tenemos 3, 4. Ustedes como pastores tienen la responsabilidad de enseñar esto a la congregación. Y una forma muy sencilla de hacerlo es a través de las predicaciones cada domingo. Si está en el texto, tiene un texto como Mateo 18, no rehúsen el hablar del proceso de disciplina, aunque no haya nadie que necesite disciplina en su iglesia por el momento. Enseñen, preparen a la congregación sobre el tema de disciplina. De lo contrario, no será un proceso de rescate. ¿Sí? Nuestro deseo final es que tal persona en pecado se arrepienta y sea restaurada a la iglesia de nuevo. Esa es la meta. Número 4. Antes de disciplinar, asegúrate de fomentar una cultura de disciplina. El punto número 3 era enseña sobre la disciplina. Ahora asegúrate de fomentar una cultura de disciplina. Y a lo que me refiero con esto es que la disciplina debería ser algo normal en la vida de la iglesia. Escúchame, la disciplina tiene que ser un proceso normal en la vida de la iglesia. Antes de sacar la espada formal de la disciplina en la iglesia y empezar a cortar cabezas a todos los hermanos que están en pecado, necesitas fomentar una cultura de disciplina donde, entre otras cosas, la gente aprende a dar y recibir criticismo o crítica constructiva y piadosa. ¿Sí? Nosotros como pastores de la iglesia en High Point nos reunimos todos los lunes a la 1:30 de la tarde en un café. Y lo que hacemos es sencillo. Evaluamos lo que sucedió el día anterior en la iglesia, en la reunión de iglesia. Y Juan es el que predica más seguido. A veces a él le toca más crítica que a los demás. Pero todos recibimos crítica. Por ejemplo, criticamos constructivamente, obviamente, los cantos, las oraciones que hubo. Criticamos el mensaje del sermón. Y eso, hermano, nos ayuda a tener un espíritu que es dócil. ¿Sí? Para nosotros como pastores necesitamos fomentar esta cultura de disciplina que es normal incluso entre los pastores. Yo le he dicho cosas a Juan que no son muy agradables en cuanto a su sermón, y eso está bien. Si el hermano lo toma con ese espíritu de corrección. ¿Sí? Él me ha dicho cosas a mí que están mal también cuando yo predico, y eso es bueno porque eso fomenta esa cultura en nuestra membresía. Recuerdo muy bien cuando era miembro de una iglesia en Washington, D.C. hace 4 años. Yo muy espiritual, acaba de convertirme en miembro. Yo acabo de llegar a la iglesia, pasé por el proceso de membresía, me hice miembro y salí a comer con uno de los ancianos, que ahora es muy buen amigo mío, se llama Andy. Y le dije esa ocasión, fuimos a un café, Andy, quiero que sepas que como tú, como pastor y como mi mentor, tienes mi autorización de que si algo en mi vida está mal, tú tienes permiso de decirme y de regañarme. Se me quedó viendo así. Y la respuesta de él realmente me sorprendió, no se me ha olvidado. Él me dijo, Giancarlo, yo no necesito tu permiso para hacer eso. ¿Sí? Él me dijo, el día que tú te uniste a esta iglesia, tú te hiciste susceptible a hacer eso mismo que tú me estás pidiendo. Yo no necesito tu permiso, yo te voy a decir cuando yo lo vea. ¿Sí? Esa actitud debe ser la de cada miembro de la iglesia. ¿Sí? Yo tengo una responsabilidad y esa cultura debe permear en nuestras iglesias. Debe ser normal el dar, el animarnos unos a otros en santidad, pero también cuando vemos algo que está mal en nuestra vida, debe ser normal el corregirnos con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo tuyo de la iglesia, a tu esposa tal vez, a tu pastor, a un amigo, a que hiciera esto mismo que yo hice con Andy? Tal vez en tu iglesia sí lo necesitas hacer, porque tu iglesia tal vez no ha aprendido a fomentar esta cultura de discipulado. Pero si nosotros empezamos a hacer eso,
tarde o temprano, por la gracia de Dios, esto puede llegar a ser algo normal en la vida de la iglesia. La disciplina no tiene que ser algo excepcional en la vida de la iglesia, sino algo normal. No me refiero a que tenemos que cada domingo sacar a miembros de la iglesia, me refiero a esa disciplina formativa, donde todos estamos sujetos a recibir crítica constructiva y a velar por los demás en cuanto a su santidad. Número 5. Antes de disciplinar, asegúrate de tener tus estatutos y fundamentos legales en orden. Esto es un poquito más para los pastores, pero también aplica para todas las iglesias. Al menos aquí en los Estados Unidos, yo creo que es importante el tener nuestros estatutos en orden, es decir, nuestra declaración de fe, nuestra constitución. Para ser una iglesia en los Estados Unidos, uno está registrado ante el gobierno, ¿sí? Y necesitamos tener una constitución que diga realmente cómo vamos a actuar como iglesia. ¿Y por qué? Bueno, primero, tú necesitas dejarle saber a tus miembros a lo que se están comprometiendo, ¿sí? En la membresía tú necesitas que decir, esto es lo que esperamos de ti, es lo que esperamos de ti y esto es lo que tú puedes esperar de nosotros como iglesia. Ellos necesitan ver una declaración de fe, como ya dijo Juan, para saber qué es lo que creemos, ¿sí? Si yo le doy una Biblia a alguien y le digo, esta es mi declaración de fe, pues yo entiendo, hermanos, yo entiendo lo que quieren decir y es un buen corazón, pero al hacer eso, no le estoy haciendo un favor a esa persona que quiere ser parte de mi iglesia. Si me dice, oye, ¿qué creen ustedes, por ejemplo, en cuanto a la Trinidad? Diga, pues lo que dice la Biblia. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, yo puedo tener una declaración de fe que le diga, esto es lo que la iglesia cree en cuanto a doctrinas básicas. Creemos que la Trinidad es una esencia en tres personas. Ok, entonces yo creo igual. Ok, me puedo alinear con esa declaración de fe. O si viene un presbiteriano y quiere ser miembro de mi iglesia, le voy a decir, está bien, pero yo no creo en el bautismo de infantes, ¿sí? O yo no creo en un concilio de ancianos sobre la iglesia, como los presbiterianos. Entonces, eso sirve como un favor para nuestras iglesias. Asegura de tener tus estatutos y fundamentos legales. También, lamentablemente, vivimos en épocas donde hay muchas demandas en contra de las iglesias y tener nuestros estatutos y documentos en orden ayuda a proteger a la iglesia en cuanto a esas cosas. Si esa persona que era miembro y quiere ahora demandar a la iglesia se comprometió y firmó al pacto de fe y a la declaración de fe, al pacto de miembros y a la declaración de fe, entonces la iglesia está protegida en ese sentido. Pero eso es un paso un poquito más práctico. Número 6. Antes de disciplinar, asegúrate de limpiar tu directorio de membresía. Juan ya habló de nuestra historia como High Point, qué es lo que sucedió. Como Juan dijo, lamentablemente cuando teníamos 300 miembros asistiendo y en el boletín de membresía había 1500, tuvimos que trabajar y gracias a Dios a mí no me tocó este proceso. Yo todavía no llegaba a High Point, pero los hermanos que estaban ahí tuvieron que pasar por ese proceso de llamadas. Algunos ya no existían, pero ya estaban muertos. Y algunos estaban en otras iglesias por la gracia de Dios, pero otros de ellos volvieron también a la iglesia y entendieron qué significa ser un miembro. Así que necesitas limpiar tu membresía para tener una membresía realista, ¿sí? Que refleje realmente a las personas que tú estás pastoreando. Número 7. Ya pasamos del antes, ahora al proceso. ¿Cuándo disciplinas? Cuando disciplines, considera cuidadosamente cuáles pecados requieren disciplina. Cuando disciplines, considera cuidadosamente cuáles pecados requieren disciplina. Punto 7. Hay 3 datos bíblicos que nos ayudan a evaluar un pecado que requiere disciplina formal. Y eso es un pecado que es externo, un pecado que es serio y un pecado que es sin arrepentimiento. Externo, serio y sin arrepentimiento. Con externo me refiero a que a veces nos gustaría disciplinar a los hermanos por ser orgullosos, ¿verdad? Pero no se puede, ¿sí? Una persona que es orgullosa, pues no es un pecado externo, ¿sí? Ese orgullo tiene que manifestarse en un pecado externo. Una persona que es codiciosa, pues no podemos apreciar ese pecado hasta que esa codicia se convierta, por ejemplo, en un robo o algo así, ¿sí? Eso es un pecado ahora sí externo que podemos evaluar, que podemos palpar, ¿sí? A eso me refiero con externo. Debe ser algo que pueda ser visto con los ojos, escuchado con los oídos. No podemos disciplinar a alguien nada más porque sospechamos que es avaro, ¿sí? O sospechamos que es una persona mentirosa.
tiene que ser un pecado concreto, externo. Número 2, también tiene que ser un pecado que es serio. Es decir, yo puedo observar a un hermano que es un pecado externo en el sentido de que ella me dijo que exageró los detalles de una noticia. A veces los hispanos nos gusta exagerar las cosas. Y decimos, no, fíjate que fui a la calle y pasó un camión y atropelló a un niño y saltó toda la sangre. Y empezamos así a hablar de cosas así bien extravagantes. Y yo estaba ahí también, le digo, hermano, realmente eso no fue así. No fue tan aparatoso como tú lo dices ser. Entonces, eso es algo que se puede corregir a nivel personal, ¿sí? No es algo tan serio como para llegar a disciplina formal. Finalmente, la disciplina formal tiene que ser aquella que se aplica a pecados sin arrepentimiento, externos, serios y sin arrepentimiento. Una persona que ha sido confrontada, que ha pasado tal vez por el proceso de Mateo 18 y ella o él rehúsa abandonar su pecado. No hay arrepentimiento. Es evidente que esa persona en ese momento atesora más a su pecado que a Cristo. ¿Sí? Y es cuando tenemos que proceder a la disciplina. Número 8. Cuando disciplines, considera cuidadosamente qué tan rápido debes actuar. Cuando disciplines, considera cuidadosamente qué tan rápido debes actuar. Y para ser sinceros, a veces el proceso de disciplina debe ser muy lento, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, cuando un pecador que está, por ejemplo, en adicciones, es una persona que tiene tiempo en su adicción, es un pecado continuo, pero yo veo una pequeña señal de arrepentimiento, ¿sí? Yo veo algo que me dice a mí, como pastor o como miembro de la iglesia, que esa persona está luchando contra su pecado. Bueno, yo puedo trabajar con eso, ¿sí? Yo como pastor y como iglesia podemos trabajar con esa persona que está dispuesta a luchar contra su pecado y a lo mejor el proceso de disciplina va a tomar años, ¿sí? Puede tomar tiempo de consejería, el reunirme yo uno a uno, oye, ¿cómo te va con tus adicciones? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás luchando? Y va a requerir un plan de acción de parte de la iglesia, pero a veces el proceso tiene que ser lento. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Eso debe ser característico del proceso de disciplina. A veces es cierto que el proceso de disciplina tiene que ser más rápido, lo que puede significar saltarse algunos de los pasos de Mateo 18. Por ejemplo, lo vemos en Tito, ¿verdad? Que le dice al que está dividiendo, no lo pasa por los 3 pasos, siempre le dice dos pasos. Y esos casos son de división de la iglesia o pecados que son increíblemente ostentosos, que hasta son un escándalo en la sociedad fuera de la iglesia. Por ejemplo, lo que sucedía en 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5 no leemos que Pablo les diga a la iglesia, miren hermanos, a este hermano que está durmiendo con la mujer de su padre, tienen que ir uno a uno, y si no los escucha, vayan con otro, y si no, díganlo a la iglesia. No le dice, ese hermano, sáquenlo. ¿Por qué? Porque es un pecado tan ostentoso que ni siquiera era algo que se practicara entre los gentiles, ¿sí? Algo afuera de la iglesia. Pablo llama a la iglesia a que remuevan al hombre de inmediato. Así que considera qué tan rápido debes actuar en el proceso de disciplina. Número 9. Cuando disciplines, considera cuidadosamente si la persona busca la renuncia de membresía para evitar la disciplina. Considera si la persona busca la renuncia de membresía para evitar la disciplina. La membresía es algo que nosotros como iglesia tomamos muy en serio y tenemos un proceso para incorporar a miembros y tenemos un proceso también para dejarlos ir, ¿sí? Es decir, una persona que quiere salir de nuestro medio no se puede ir así como así, ¿sí? Es decir, bueno, ella nos tiene que informar de a dónde va para saber si va a estar bajo cuidado de otra iglesia, ¿sí? Nosotros nos comprometemos en el pacto de iglesia a que al salir nosotros de la iglesia en la que estamos, nos iremos a una donde se practiquen las mismas cosas, ¿sí? Y entonces, a veces, en el proceso de disciplina, cuando un hermano está pasando o se las huele ya que va a ser disciplinado, dice, pues yo me voy, ¿verdad? Y renuncio a mi membresía. Bueno, nosotros no aceptamos esa renuncia, ¿sí? Por cierto, cuando hablamos de renuncia, para nosotros es algo bueno, ¿sí? Es decir, cuando una persona renuncia a la membresía,
quiere decir que está en buen estado con nosotros y va a ir a otra iglesia. Y como dijo Juan, no somos la única iglesia para nada que predique el evangelio en Austin, ni en Estados Unidos, ni nada. Nosotros queremos que sean parte de una iglesia local. Si es con nosotros, gracias a Dios. Si no es con nosotros, también, gracias a Dios. Y qué bueno por la obra que está haciendo otras iglesias. Para otros, que una persona renuncie y vaya de la membresía y vaya a otra iglesia porque puede servir mejor ahí, o porque está más alineada con su doctrina, o porque está más cerca de su casa y puede estar más activo ahí. Para nosotros es un caso de gozo, ¿sí? El saber que eso sucede. Pero cuando una persona que está en proceso de disciplina y se da cuenta y quiere salir de membresía, nosotros no permitimos esa renuncia. Esa persona no sale con renuncia de membresía, sale excomunicado, ¿sí? Sale con disciplina. Número 10. Cuando disciplines, considera cuidadosamente cómo involucrar a la congregación. Considera cómo involucrar a la congregación. Como vimos en Mateo 16, las llaves del reino no se le dan a los pastores. Se le dan a los apóstoles y los pastores lo usan para la iglesia. La iglesia es la que tiene las llaves del reino en Mateo 18. Y los ancianos obviamente tienen un papel importante en este proceso. Son los que guían a la iglesia, pero la congregación tiene una responsabilidad. Después de la comida vamos a hablar sobre el rol de los ancianos y la congregación. Pero a este punto yo quisiera decir a los pastores, involucren a su iglesia en el proceso de disciplina, en el sentido de disciplina formal. Por ejemplo, les voy a contar cómo está nuestro proceso de disciplina en High Point, ¿sí? Bueno, varía, pero con esta persona que les mencioné al principio, esta persona estuvo solamente en oídos de unos cuantos, ¿sí? Yo creo que ese es el principio de Mateo 18, mantener el círculo lo más pequeño que se pueda, y si se arrepiente, gloria a Dios. Y cuando se abre ese círculo a más personas es porque la persona no se arrepiente. Entonces mantuvimos ese círculo pequeño entre los ancianos nada más y unas otras personas que sabían de lo que estaba sucediendo. La persona no se arrepiente, se involucran a más personas y finalmente lo decimos a la iglesia después de tiempo y de estar orando en qué debíamos hacer. Y finalmente esta persona no se arrepintió y no se ha arrepentido y salió de la congregación. Así que debemos estar todos involucrados. No sé si notaron en Mateo 18, ¿quién es la última institución a la que se le debe informar sobre un caso de disciplina? La iglesia, ¿sí? Con Mateo 18, aquí lo tengo abierto, dice, el versículo 17, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, díselo a los obispos. No, ¿verdad? Díselo a los pastores. No. Díselo al papa. No. Dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nosotros pensamos, de acuerdo a la escritura, que la iglesia como un todo, la congregación es responsable de la membresía y la disciplina, de quién pertenece y quién no pertenece en la congregación. Así que involucremos a toda la congregación en el proceso de disciplina. Número 11, faltan nada más 2. Número 11, ya hablamos de antes de disciplinar, hablamos del proceso de durante la disciplina. Ahora, ¿qué hacer después de disciplinar a alguien? ¿Qué hacemos después de disciplinar a alguien? Bueno, después de disciplinar a alguien, número 11, evalúa cuidadosamente cómo interactuar con el miembro disciplinado. Evalúa cuidadosamente cómo interactuar con el miembro disciplinado. Los miembros de la iglesia a veces se preguntan, en cuanto a la persona que ha sido excluida de la membresía, si pueden seguir viniendo, si pueden seguir comiendo, participando de la Santa Cena, y si pueden estar entre nosotros. Bueno, el Nuevo Testamento aborda este tema en ciertos pasajes de diferentes lugares. Les voy a dar varias citas. 1 Corintios 5:11, 2 de Tesalonicenses 3:6, 2 de Timoteo 3:5, Tito 3:10 y 2 de Juan 10. Son diferentes casos que vemos de cómo debemos interactuar con aquellos que han salido de nuestro medio. Y diferentes circunstancias requieren diferentes respuestas. En nuestra iglesia, en High Point, lo que hacemos generalmente cae en 2 categorías. Número 1, excepto en situaciones en las que la presencia de la persona no arrepentida sea una amenaza para la congregación, nuestra iglesia debe dar la bienvenida a esa persona en las reuniones semanales. No hay mejor lugar para esa persona que bajo la predicación de la palabra de Dios. Como vimos, el proceso de disciplina no es un proceso de venganza.
Es un proceso de restauración. Si queremos que esa persona sea restaurada, qué mejor lugar que el domingo en la mañana que él pueda escuchar la predicación. ¿Sí? Es decir, nosotros no cerramos nuestras puertas una vez que esa persona ha sido disciplinada. Ella puede venir a nuestro medio y escuchar, aunque no es parte de la membresía. ¿Sí? Viene como un visitante. De hecho, la instrucción de Pablo es: ténganle por gentil y publicano. ¿Cómo tratamos a los gentiles y publicanos? Perdón, de Jesús. ¿Cómo tratamos a gentiles y publicanos? Le seguimos predicando el evangelio. ¿Sí? Y queremos que estén en nuestro medio sin dejarles la apariencia de que ellos están bien con el Señor. Y ese es el punto número 2. Aunque los damos la bienvenida a nuestro medio, pueden venir los domingos en la mañana. Número 2. Aunque los miembros que son familiares del individuo deben continuar cumpliendo con sus obligaciones bíblicas de la vida familiar, es decir, un esposo que está en disciplina, la esposa sigue siendo esposa, ¿sí? El hijo sigue siendo hijo y deben todos seguir con sus funciones de familia. Aunque los miembros que son familiares del individuo deben continuar cumpliendo con sus obligaciones bíblicas de vida familiar, las relaciones del resto de la congregación con este individuo, esas sí deben cambiar significativamente. Las interacciones con dicha persona no deben ser caracterizadas por ligereza, conversaciones casuales, sino por conversaciones deliberadas sobre el arrepentimiento. Es decir, si yo me topo a la persona que fue disciplinada en el HIV, yo no voy a decirle: oye, ¿cómo estás? Fíjate, ¿viste el partido de fútbol ayer? Y empezamos a hablar sobre estas conversaciones triviales. Yo no quiero que esa persona piense que todo está bien. Las oportunidades que yo tenga de hablar con esa persona siempre van a estar guiadas a arrepentimiento. Hermano, estamos orando por ti. Hermano, regresa a tu familia. Hermano, arrepiéntete, reconcíliate. Queremos verte de nuevo restaurado. Ese es el tipo de conversaciones que deben de permear nuestra interacción con alguien que está en disciplina. Finalmente, número 12. Después de disciplinar, evalúa cuidadosamente cuándo restaurar a alguien que está en disciplina. Evalúa cuidadosamente cuándo restaurar a alguien que está en disciplina. La restauración al compañerismo de iglesia ocurre solamente cuando hay signos de arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿cómo se ve ese arrepentimiento? Pues depende de la naturaleza del pecado, ¿verdad? A veces los pasos de arrepentimiento son muy claros. Una persona que abandona a su familia, el primer paso de arrepentimiento es: regresa con tu familia. ¿Sí? Si esa persona me dice: estoy arrepentido pero no quiero volver con mi familia, bueno, ese arrepentimiento no es genuino. En el caso del que estaba en adicciones, pues un paso para mí de arrepentimiento es que siga los pasos que nosotros recomendamos como iglesia. Esa persona tiene que estar en tratamiento, esa persona no puede estar sola, cosas así, que siga nuestras recomendaciones y esa persona acepta. A mí me habla que hay un cambio en su actitud, un cambio de mente, un arrepentimiento. Y es evidente que la pregunta de cómo se ve el verdadero arrepentimiento es una pregunta difícil. Gracias a Dios estoy en una iglesia donde somos 8 pastores. Yo solo no podría tomar decisiones. Juan solo no podría tomar decisiones. Estamos en un concilio, los hermanos nos proveemos sabiduría mutua y además tenemos a la iglesia también que resguarda este mismo evangelio. Requiere sabiduría el aplicar disciplina en diferentes circunstancias. En conclusión, yo les puedo decir que en la última década, yo solamente he estado 3 años ahí en High Point, pero en la última década yo he sabido que hemos tenido que remover, y a mí me ha tocado remover a un número de miembros por casos de borrachera pública, falta de asistencia, divorcio ilícito, etc. Más que ninguna otra cosa, lamentablemente, es la falta de asistencia. Y de acuerdo a Hebreos 10, creemos que es un pecado y que si es continuo, externo y serio debe ser disciplinado también. Y no me malentiendan, cuando digo que hemos pasado por este número de personas que han sido disciplinadas, no quiere decir que siempre llega a los oídos de la congregación. A veces la disciplina simplemente queda en 1 o 2 personas, ¿sí? Se inicia el proceso de disciplina, pero no llega a su final. Muchas de las conversaciones, gracias a Dios, terminan en privado. Hay otras que no y pasan a la iglesia. Hace varios años en la iglesia donde estaba yo en Washington, antes de llegar a High Point,
Recuerdo que yo era miembro ahí, no era pastor, pero la iglesia tuvo que disciplinar a un hombre que estaba en un pecado público en su trabajo. Él rehusó arrepentirse, así que llegó al proceso de disciplina, no tuvimos que excomulgarlo. Fue un día muy, muy triste para nosotros porque esa persona había llegado a los pies de Cristo por el ministerio de evangelismo de la iglesia. Ahí conoció a Cristo. Era un joven en la fe. Y la verdad es que la idea de entregarlo al reino de Satanás, como dice Pablo, no era una idea atractiva para nada. Es un proceso pesado. Así lo hicimos, de todos modos. Se fue de la ciudad. Después me enteré, un año después, que él escribió un correo a los ancianos y a la misma iglesia. Y tengo aquí la copia. Y se los voy a leer. Dice: Andy, gracias por el correo que me escribiste. Gracias a la iglesia por siempre recordarme y continuar orando por mí. Tengo que confesar que dejé la iglesia con un asunto de pecado sin terminar. Y lo triste es que lo tomé a la ligera. Debía aprender a humillarme y arrepentirme. ¿Somos enemigos? No, somos hermanos cristianos. Yo era demasiado orgulloso y testarudo. Mi orgullo me hizo pensar que solo Dios podía juzgarme y no la iglesia. Luego seguí mi propio camino. El resultado fue que no encontré paz al recordar todo el mal que ocasioné a mis hermanos y hermanas de la iglesia. Me alegra ahora obedecer a Dios, ahora arrepintiéndome de mi pecado. Desearía tener palabras para explicarte mi relación con Dios ahora. Es tan bella como para describirla. A pesar de lo duro que ha sido este último año, el Señor continúa demostrándome su amor, su misericordia hacia mí. Andy, he estado orando para que se lleve a cabo esta reconciliación. Por favor, dime cómo hacerlo. Anhelo volver a mi familia de nuevo. Por último, por favor, envía mi gratitud a los miembros de la iglesia y a los ancianos. Los extraño mucho. Con mucho amor, Joe. Pasaron las semanas, la iglesia se reunió en su junta de membresía y la iglesia le envió esta carta a Joe de parte de los ancianos. Joe, ha sido grandioso saber de ti. Quería dejarte saber que anoche en la junta de miembros compartimos con los miembros parte de tu correo y les dijimos cómo estabas. Todos fuimos humillados y animados por tus palabras y acciones. La membresía votó unánimemente a firmar la siguiente moción de los ancianos. Moción: los ancianos recomendamos gozosamente que los miembros de esta iglesia acepten con gratitud a Dios el arrepentimiento de nuestro hermano Joe, que le expresamos formalmente nuestro perdón por sus acciones contra nosotros y que renovemos públicamente nuestra expresión de compañerismo con él y amor por él como nuestro hermano en Cristo. Y esto hacemos con gracias a Dios por su fidelidad a su palabra y a aquellos que le honran con su obediencia. Luego oramos por ti, Joe, como congregación, pidiéndole a Dios sus más ricas bendiciones sobre ti y sobre tu vida y trabajo. Que Dios continúe animándote y sosteniéndote mientras le sigues. Esa fue la carta de restauración. Ese, hermanos, es el punto de la disciplina. La membresía no es un proceso de venganza, es un proceso de amor, de rescate. Joe ahora sirve como un evangelista en un pueblo musulmán en Indonesia. Él se arrepintió, Dios fue glorificado en eso, y ahora esta iglesia en Washington tiene un ex miembro que, por ser fiel a la palabra de Dios, no lo permitieron seguir en su pecado. Esta persona se dio cuenta de su pecado, fue restaurada, y ahora esta iglesia tiene un agente misionero, un representante en otro lugar del mundo que tal vez ni siquiera la iglesia estaba pensando en ir. Pero como vimos en Efesios 3, Dios es sabio. Dios es sabio en cómo utiliza su iglesia y la disciplina es parte de ese plan. Mi oración, hermanos, es que el Señor nos deje participar de su plan, en su santidad, al nosotros tomar acción contra el pecado en lo individual, pero también como iglesia, con la disciplina. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que nos has dado juntos. Gracias porque tú eres un Dios que nos ama y ese amor tiene también disciplina hacia nosotros a causa de tu santidad y nuestro pecado. Te rogamos, Señor, que nos permita ser una iglesia que refleje tu santidad. Y, Señor, que usemos las herramientas que tú nos has dado en tu maravilloso plan para la iglesia, para poder ser aquella que exalta a Cristo
en los poderes cósmicos. En el nombre de Jesús.